Muy buenas tardes a todos los seguidores de la ciudad de Los Puentes. Nos encontramos aquí en la casa de la Mesa de Pino con Silvia Iguarán, la anfitriona, y con la profesora Ruth Estela Forero Waque. Ella nos va a hablar un poco sobre de este cuadro que ahorita engalana esta casa vacacional. Así que, profe, cuéntenos un poco sobre esta inspiración. Hola, Eri. Saludo a todos los seguidores de Onda, Ciudad de los Puentes. Gracias por, así una vez más nos encontramos. Bueno, en cuanto a este cuadro, Magdalena, Patrimonio en Movimiento, en medidas tiene 1,50 por 2 de alto, un poquito, ahí sí, bastante grande. Es elaborado con óleo, pintura al óleo, pintura por capas. Y todo eso ha sido en capas. Un poquito de espátula en el puente Navarro para hacerlo resaltar. Entonces, un encargo de aquí, de mi amiga, mi vecina Silvia, leyéndole, ayudando así, concentrada, escuchando todo lo que ella quería en el cuadro. Y me preguntan cuánto duré pintándolo, pero no me preguntan cuánto duré leyendo, enterándome para poder llegar a hacer todos esos detalles. Entonces, en solo lectura, más o menos unos 15 días me gasté leyendo, porque sí, hay cosas que uno está enterado, pero hay mucha información que fue necesaria tenerla bien clarita para organizar esa especie, se puede decir, de collage de todo el recorrido del Magdalena. Profe, ¿qué estructuras encontramos que llama la atención en este cuadro? ¿Qué quiso mostrar usted? Bueno, me gustaría pronto que Silvia, bueno, mi amiga, mi vecina, qué era lo que ella quería, lo que tanto le presté atención y sí conseguí representar lo que ella quería. Esta experiencia nace con un viaje a San Agustín que hice el año 2022. No lo conocía y allí me encontré con el estrecho del Magdalena, que lo ven ustedes en la obra, y la Virgen en el estrecho del Magdalena. La Virgen siempre me ha hablado mucho, el Magdalena nunca me había hablado tanto como este año, aunque yo nací en el departamento del Magdalena, y, y haber conocido ese estrecho con esa velocidad que lleva esa agua impresionante y eso tan chiquitico que era el río que yo había conocido en Bocas de Ceniza, ya cuando se une con el mar. Entonces eso me impresionaba. Como ya estaba en Honda, ya tenía una casa en Honda, ya había visto el río en Honda, pensar que tan chiquito a llegar a este sitio en Honda que es grande y llegar al mar más grande todavía. Y fue cuando dije, no, aquí hay que contar una historia. Definitivamente, yo no soy pintora, pero tengo una vecina pintora que es buenísima. Ella puede hacer la historia del río Magdalena. Ahí nació. Bueno, ¿por qué ciertas estructuras? Digamos, vemos San Agustín, vemos el puente Navarro en Honda, vemos Monpós, vemos la desembocadura del río Cauca al río Magdalena, vemos Sí. los dos puentes que están en Puerto Colombia y además vemos un velero. ¿Y quién está en el velero? Bueno, eso se supone que soy yo. La verdad es que ahí nació porque yo estuve visitando el Museo de Salvador Dalí en San Pete y vi el cuadro que él pintó sobre el descubrimiento de América, en donde Colón está entrando y en el estandarte que trae Colón está el dibujo de Gala, que es la inspiración que tuvo Dalí, su esposa. Entonces yo le dije a Ruth, yo quiero estar en el mar como la musa que inspiró este cuadro. Entonces ella me pilló la idea. ¿Qué es lo que más le gusta de este cuadro? Todo, todo me gusta. Además porque en el cuadro están los nevados y está el Nevado del Ruiz y mi hijo vive en Manizales, entonces me parece lindo. Me gusta estar presente en el cuadro. Me gusta que ella, al pintar el Magdalena, no olvidó la presencia del Cauca. Me encanta que Mompox esté ahí dibujada. O sea, realmente los detalles que tiene. Si ustedes ven lo de la pesca en la ciénaga, eso tiene mucho que ver con mi historia. A ver, yo nací en Santa Marta, cerca a la ciénaga del Magdalena, pues. Entonces, toda esa historia, todo es una historia en cierta forma también de mi vida. ¿Sí? En este caso que su merced le dijo, profe, yo quiero encontrar esto en el cuadro, ¿tú crees que de pronto sí ella lo supo plasmar bien? Sí, por supuesto, por supuesto.
lo hizo divinamente, lo hizo mejor de lo que yo alcancé a decirle. Los artistas siempre tienen ese encanto en la vida de poder interpretar las ideas y los sueños de los otros. Y ella es una artista, no hay nada que hacer, es una muy buena artista. Pues si me vino a pintar casi como Dalí hizo con Gala. Y además, como un cuadro de estos puede apropiarse de toda una sala, ¿no? Estamos aquí en esta casa vacacional, que digamos es la casa de la Mesa del Pino, y ahorita estamos encontrando un cuadro bastante grande que se llama más la atención que la Que la propia misma mesa. mesa, sí. Entonces, De pronto como cambiaremos el nombre de la de casa, ahora pronto, será, sí, tendrá que ver con este cuadro. Magdalena Patrimonio en Movimiento. Sí. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando con la profesora Ruth para que nos comente un poco de cómo fue el diseño, cómo fue la organización, en qué tiempo usted organiza esto, profe, porque usted trabaja, tiene su galería de arte, entonces, ¿cómo organiza usted el tiempo entre su familia y el arte? Eric, o sea, como rapidito la historia. Llego del trabajo, lo que acostumbro, almuerzo, un buen sueñito, una buena siesta de 10, por mucho 20 minutos, por mucho. Un baño refrescante y a trabajar. Esa es mi rutina. A trabajar y concentrada. Si el sábado tengo un tiempo libre, vuelvo y trabajo. Si el domingo tengo un tiempito libre, entonces esto es de constancia, de constancia. Pero a pesar de también que es de constancia, llega un momento en que hay que dejar la pintura quieta, quieta, porque llegan los detalles y en los detalles, entonces uno ya tiene que estar, o sea, como seca, porque pronto uno trata de pintar a mano alzada. Pero yo siempre digo, en algún momento este pedacito de la mano, si se llega a tocar, manché y dañé lo que ya había hecho. Entonces toca en cierta forma, como esperemos que seque unos días y vuelvo y sigo trabajando. Le comentaba a Silvia, yo he pintado rostros y en sí los rostros son muy fáciles de hacer, pero aquí el complique fue que el rostro de ella es de 2 centímetros, o sea, es una cosita de nada, y conseguir las facciones de una persona en 2 centímetros, bien difícil. Ahí sí le soy sincera, me tocó coger un pincel número 1, quitarle todas las mechas, después sí, todos los pelitos, dejar como solo 3 pelitos y trabajar como si fuera un alfiler. Y pues va flexible, pero fue bien complicado por el tamaño. No es lo mismo hacer un rostro cuando tiene más de 10 centímetros, es fácil meter el pincel, pero ahí ese fue como uno de los mayores compliques, llegar a esa parte por el tamaño. De resto, genial, me pareció genial. Otro detalle, o sea, a nivel general, Silvia llegó, fue ayer, ¿cierto? Que fue a mirar el cuadro, fue con la amiga, y tan pronto, sí, entramos con la nos saludamos, y hola, ¿cómo están? Nos pusimos a hablar, y la amiga empezó ya mirando la galería. Silvia, ven, mira este cuadro tan hermoso, pero ven, míralo, míralo. Y contesta Silvia, es que esa es mi pintura, ese es mi cuadro, entonces genial. Sí, impacté, sí, ella quedó impactada con el cuadro. Ahora sí, o sea, detalles que tienen en el cuadro. Me voy parando, Sí. ya al estilo. Entonces, bueno, no, cuando llegue aquí le cuento el detalle. Vamos Aquí, a mirar. sí, vamos a mirar, ya empezamos con los detalles. La laguna La Magdalena, que nace Paramos las papas. páramo Las Papas, allá en el macizo, con sus frailejones, porque el tamaño grande, porque es importante. Si no hay nacimiento del río, pues no tendremos toda esta historia, todo este recorrido, este patrimonio en movimiento. Eh, Entre la cabaña más cerca, o sea, hasta donde usted puede llegar en carro, y de ahí hasta donde está la laguna son 12, 14 horas, 10 horas caminando. Entonces, no es como para cualquiera, allá no llega carro, son 10 horas caminando. Acá representé unas mulas, unas bestias para llegar allá. El que le dio miedo ir en bestia, pues porque el camino es bastante escarpado. Preferí ir a pie para no, por seguridad. Las posadas, si le coge la noche allá, pues no son posadas, no son cabañas, sino son unas casitas en tabla. Entonces, no son así, al estilo campo, campo, con las comodidades o las incomodidades. Pero el que quiere conocer, uno aguanta todo por el recorrido. Puentes en madera, son solo puentes para pasar bestias o a pie, o sea, no es para que pase un carro por ahí. Bueno, ya vemos los frailejones que tenemos también que protegerlos y cuidarlos.
Aquí ya encontramos el estrecho del Huila. Algo que se escucha siempre, como es tan pequeñito, como nos decía Silvia, es la tentación de saltar de aquí a este lado. La tentación, porque se ve demasiado angostico. Seguro que llegamos allá y también lo hacemos. El inconveniente es cuando las personas saltan hacia este lado y saltan como si saltan de para arriba. Saltar de para abajo es fácil, de para arriba es difícil. Caen ahí al agua y es donde se ahogan. O sea, imprudencia. La Virgen que se está allá, la Virgen de Fátima, a la que nos debemos de encomendar, el tamaño pues grande, también buscando la protección, no solo de Honda, sino de todo nuestro país, orándole por la protección. Tenemos aquí, ya representamos el Parque San Agustín, muy hermoso para ir a conocerlo, también allá en el Huila. Ya el río entra aquí a nuestra hermosa ciudad de los puentes, con el puente Navarro, primer puente en estructura metálica en Sudamérica, entonces creído nosotros con este icono. Representamos, bueno, se representó también aquí los arcos, que también es una estructura El muy, antiguo sí, acueducto colonial. sí, muy bella, esos arcos, entonces toma uno la foto y se fija así más en los arcos que en el puente. La parte, o sea, parte histórica, la parte antigua de cuando el comercio, cuando los buques llegaban allá, entonces representé esa parte. Aquí hay varios detalles, pero los cuento. Mucho árbol, o sea, representando la reserva El Triunfo, una reserva que hemos de proteger. Que sí, puede ser privada, pero es una reserva que protege toda, así la ciudad la debemos de proteger, ella también nos produce oxígeno. Otro, bueno, detalle aquí, ¿por qué los nevados? Nevado del Tolima, Nevado Santa Isabel, Nevado de Ruiz, nevados, bueno, ahorita no tengo el dato exacto, pero de los 17, 16 glaciales que tenían ya se han descongelado como unos 7, unos 8, ya son muchos. Se aprendí muchos nombres de nevados en mi infancia, pero ya no aparecen por ningún lado, ya dejaron de ser nevados. Eh, Estos casquetes que se ven como domitos, que antes era una sola cobertura de hielo por el descongelamiento, ya quedan solo los domitos, que tiende a desaparecer. Aquí representé una laguna pequeñita, que no deben de haber lagunas en los nevados, porque el hecho que haya una laguna allá es porque se están descongelando esos hielos. Eh, sobre el nivel del mar, este es el más bajo. O sea, el primero que se Santa desaparece, Isabel. sí, el primero que desaparece, se descongelaría sería él. Aquí dice el de Ruiz, con esas fumarolas que a Tora lo acompañan. No, le comentaba a Silvia, le explicaba que era el volcán del Machín, pero ese sí no aparece El Cerro todavía. Machín. Sí, sí, el Cerro Nevado, el volcán del Machín, pero ya le expliqué la historia del Machín. Algo importante, ya que estamos acá, que no sabemos, todo el departamento, no, al mirar el departamento del Tolima, todo el municipio de Honda está sobre una gran masa de agua, que se encuentra aproximadamente a 2.000 metros, 3.000 metros, o sea, todo el municipio de Honda. Entonces también tenemos que proteger, que esté por ahí en la parte interna. ¿Cómo la protegemos? Evitar pozos petroleros por acá cerca. Nada que nos contamine, nada de fracking. No al fracking. Bueno, pues seguimos. Aquí el Magdalena, al igual que en el estrecho del Huila, se representa como el agua turbulenta. Aquí también la parte turbulenta, o sea, De los rápidos. los rápidos del Magdalena. Algún día estaremos por allá nadando. Haciendo rafting, ¿no ha hecho Uy, rafting, sí, profe? no, no he hecho, pero tengo que ir, tengo que hacerlos. Aquí, bueno, ya el agua calmada, se abre en brazo de Loba, brazo de Monpós. Aquí había tenido un pequeño error. La pintura se la mostré a Germán Ferro, el director del Del Museo del Museo del Río, Río. y él me decía, no, Monpós está al otro lado, entonces lo tenía acá. Sí, claro, por no haber mirado bien, ya lo puse en la parte interna. Entonces tenemos brazo de Loba, brazo de Monpós, y el brazo de Loba que desemboca el río Cauca, ya un color más ocre a comparación de esa tierra. ¿Qué encontramos ahí sobre el río Cauca? Ah, bueno, aquí el nacimiento, la laguna del Buey, que también es sí, relativamente muy cerca a las lagunas allá en el macizo. El puente del occidente de Santa Fe de Antioquia también tiene la Virgen con su
con ¿Esa qué su, virgen es? la Virgen, esa sí, yo no sé cuál es la Virgen, parece como la Virgen del Carmen, Sí, parece. parece la Virgen del Carmen, sí. El puente Santa Fe de Antioquia, ¿Y es de creo, madera? en madera, tiene como unos 150 años, bastante, bastante antiguo, muy hermoso, hay que ir a conocerlo. Paso de carro por el centro y peatonal al lado y lado, entonces vale la pena ir. El río Cauca desemboca aquí, al brazo de Loba, ya seguimos viendo, bueno, algo que yo traté de hacer en todo toda la pintura, el verde. Sí. Y aquí uno por donde mira Colombia, por donde va a ser mucho el verde, eso sí, estamos bendecidos con la vegetación. Ya los cultivos de palmas, algo que nos decía aquí Silvia, a diferencia de Honda, que aquí cada pescador tira su atarraya, allá hacen como los delfines, acorralando el pescado Tiran todo y juntos. todos tiran a la vez la atarraya. Sí, las corralinas, un nombre así tiene. Entonces, no, típico que son las ciénagas, ya donde el río empieza a Hincharse un estar, sí, a poco. ensancharse bastante, 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 que no se sabe al final ni cuál es el río ni cuáles son los brazos. Y aquí Sí, vamos llegando a la sí. desembocadura, Ya llegamos aquí a la a Puerto desembocadura, Colombia, donde desemboca el río Magdalena, Bocas de Bocas de Ceniza, Ceniza. Entonces aquí encontramos el los dos puente, puentes. sí, que supuestamente para mí ese era el puente más grande de los grandes, pero ya al mirar fotos, al comparar, este quedó pequeñito al lado del otro, Porque quedó, también la idea de hacer el puente sí, nuevo era poder volver a recuperar la navegabilidad en el río Magdalena que se había obstruido pues, por el bajo sí, altura bajo, del anterior puente. sí. Ya aquí la mezcla del color del mar, del mar, sí, del mar y del río, hasta que ya se ve totalmente el color del mar. Que resalta Sí, sí, da color de la frescura, el color azul definitivamente el color más fresco que hay. Y el velero con mi amiga Silvia, ella también tiene mucha, o sea, el origen también familiar, familia de La Guajira, entonces no, hay que ponerle una manta guayú con un velito guayú para que se vea así que la brisa la levanta. Listo, profe, Eh, esta es la descripción que usted nos da respecto pues, a todo lo que se quiso plasmar acá en el cuadro, pero estoy aquí al lado de la señora Silvia, me gustaría preguntarle a ella de dónde vienes y digamos, de dónde vienes y por qué sientes que tienes esa conexión con el río Magdalena que te hace llegar a Honda, por decir así. Bueno, yo vengo de Santa Marta. Mi familia, la familia de mi papá es de La Guajira, yo soy guarán, entonces los iguarán vienen de los guayú, de La Guajira. Pero yo nací en Santa Marta y estudié en Bogotá toda mi vida, o sea, llevo 50 años en Bogotá. Y llegué a Honda, como les dije, en la búsqueda de estar un poco más cerca de Manizales, del hijo mío. Pero es una maravilla. Honda ha sido una ciudad que me ha acogido y no sabía que Honda tenía esa presencia tan importante del río. O sea, es aquí donde yo he venido a descubrir el río. Aunque he estado relacionada con el río desde niña. Desde niña uno iba de Santa Marta a Barranquilla y atravesaba el río en el ferry. ¿Sí? Después vino el puente Pumarejo y entonces ahora el nuevo puente. Entonces, eso ha estado siempre en mi vida. Pero solo hasta ahora tuvo como una historia que cuajó, digámoslo así. Entonces, no sé si esa es tu pregunta. Sí, ahí respondes mi pregunta. Bueno, la verdad es un placer poder estar aquí con estas dos grandes mujeres, pues una que está invirtiendo aquí en Honda, apostándole de pronto a la economía del municipio, creando un nuevo espacio para acoger a los turistas que, al igual que ella, llegan a Honda y se enamoran, y además a la profe, que mire que engalana esas casas, que le da el color a una casa, a una sala vacacional, que estoy seguro que cualquier persona que venga a esta casa vacacional va a quedar encantado de este cuadro. Entonces, ambas son vecinas, están aquí en Honda, la apuestan a la parte cultural, entonces algo bueno que apostarle, algo bueno que resaltar, entonces muchas gracias por estar aquí en Honda Ciudad de los Puentes y espero que les haya gustado pues esta breve nota. Gracias y aquí los espero en la casa de la Mesa de Pino. Por Airbnb lo encuentran.
Y a los seguidores de Eri, a todos los amigos, los espero en Estela Galería de Arte. Y recuerden los talleres de pintura para todas las edades. Entonces, si yo pude, ustedes también pueden. Todos podemos. Gracias, Eri.